Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video hablaremos sobre el Big Data. Nosotros somos Montserrat Carmona, Isabel Yamilet, Pablo Aleister, Montserrat Jiménez, Scarlett, Elpidio Daniel, Abril Araceli y nosotros somos Acadoc. ¿Qué es el Big Data? Se refiere a los datos que son tan grandes, rápidos o complejos que es difícil o imposible procesarlos con los métodos tradicionales. Historia del Big Data. La historia del Big Data no tiene una fecha concreta de creación, sino que con el desarrollo y progreso de aplicaciones y tecnologías ha ido dando forma y se ha ido adaptando hasta lo que hoy en día conocemos. Existen autores que sitúan su primer impulso en la década de los años 90, con el inicio global del Internet, y otros autores sitúan los primeros indicios en la época del Paleolítico, asociándolo al interés de los seres humanos que siempre hemos tenido por recopilar información. Por ello, es complicado poner una fecha exacta a su creación. Nacimiento del término. En el año de 1989, Eric Larson utiliza por primera vez el término Big Data en un artículo sobre marketing y cómo se usarán los datos de los clientes en los términos que actualmente conocemos. Comienza a tener cierta trascendencia social en los años 90, con el nacimiento del primer navegador web www, World Wide Web, y con la apertura de Internet en la que se comenzó a crear una red de conexión de computadoras en el mundo donde cualquier persona puede subir datos. Esto supuso la primera generación de datos masivos. En 1997 Google lanza su motor de búsqueda, y es el más usado. Este acontecimiento favoreció la creación de datos masivos. En la década de los 2000 surgen empresas que generan y almacenan de forma segura grandes cantidades de datos, concretamente para dar facilidades a las empresas. Con el nacimiento de la Web 2.0 o Web social en 2005, se creaban un conjunto de páginas donde pueden compartir la información, promoviendo así la colaboración y la interacción entre los usuarios, suponiendo una evolución trascendental en el uso del Internet. En el 2012, el Big Data se usa por primera vez en política para la campaña de Barack Obama, conociendo las opiniones de los votantes. En los años siguientes, el número de expertos que analizan y gestionan los datos crece exponencialmente en el mercado laboral, siendo de los empleos más demandados en la actualidad por las empresas. El concepto de Big Data cobró impulso a principios de la década de los 2000, cuando el analista de la industria Doug Laney articuló la definición actual de grandes datos como la 5B. Las 5 características esenciales son el volumen. La primera característica del Big Data se centra en la cantidad de datos. Cada día las empresas tienen que aprender a gestionar a través de nuevos procesos el gran volumen de datos que les llegan. El volumen de datos a analizar es masivo actualmente. Variedad. La segunda característica corresponde a la manera de estructurar los datos. Que exista este gran número de datos hace que haya que dividirlos en grupos. Velocidad. Otra de las características del Big Data se asocia a la velocidad. Un buen análisis puede llevar horas e incluso días. Lo más probable es lo segundo. Es fundamental tomarse el tiempo que sea necesario para procesar la información. Veracidad. Uno de los retos del Big Data es saber si entre todos los datos que se manejan existan algunos falsos. Precisamente es ese volumen de datos el que hace que se dude de la veracidad de los mismos. Al ser tantos, muchos pueden que sean incorrectos o incompletos, también que haya malentendidos al proceder de otros países. Valor. Característica similar a la anterior. Los datos analizados no solamente tienen que ser verídicos, también tienen que aportar valor. ¿De dónde vienen los datos? Pueden ser producidos por personas, entre máquinas, transacciones de datos, marketing web y biométricas. Tipos de datos. Datos estructurados. Son los datos que forman parte de una estructura predefinida. Como ejemplos encontramos una hoja de Excel o una base de datos SQL. Datos no estructurados. Son aquellos datos que no tienen ni forman parte de una estructura definida. Almacenamiento de los datos. On-premise, instalaciones locales de software y hardware. Cloud,
Uso de infraestructuras, tanto hardware como software. Almacén de datos, Data Warehouse. Un Data Warehouse es un repositorio de datos que almacena la información proveniente de diversas fuentes y sistemas de la empresa. Procesado de los datos. Extracción. Esta fase consiste en la centralización de las capturas de datos provenientes de diversas fuentes. Transformación. Esta fase trata de estandarizar los diferentes conjuntos de datos con el objeto de que la salida tenga una estructura similar. Load o carga. Consiste en el almacenamiento de los datos en un almacén de datos Data Warehouse para su posterior análisis. Ventajas del Big Data. Mejor servicio al cliente. Identificación temprana del riesgo a los productos o servicios de ser el caso. Los negocios pueden utilizar la inteligencia exterior mientras toman decisiones. Mejor eficiencia operacional. Desventajas del Big Data. Exceso de datos, tecnofobia, políticas de protección de datos. Los beneficios de aplicar el Big Data en el ámbito de la salud. Mejora la calidad del servicio asistencial. Permite avances en investigación farmacológica. Los colectivos especialmente vulnerables. Reduce el riesgo de fraude en los procesos sanitarios al establecer un mayor control sobre los mismos. Su aplicación en la salud. El Big Data permite realizar diagnósticos más precisos y seguros por parte de los profesionales sanitarios, comparando en minutos miles de datos, así como la sintomatología del paciente y las posibles enfermedades relacionadas. El Big Data es un elemento importante para el crecimiento del sector salud. La calidad del servicio brindado a los pacientes mejorará notablemente si todos los datos se procesan de manera rápida y en el momento adecuado. Big Data en la salud. Historias clínicas. A través de la estandarización de la información se puede tener acceso a una historia clínica. En cualquier lugar, poder acceder a esta información para tomar decisiones sobre tratamientos médicos. Imágenes diagnósticas. Almacenamiento de las imágenes diagnósticas médicas. RIS, Sistema de Información de Radiología, Reportes e Informes Diagnósticos. PACS, Sistema de Almacenamiento y Distribución de Imágenes. Citas y procedimientos. Agendamientos de citas y servicios médicos. Diferentes canales de atención, chats, aplicaciones, atención telefónica, etc. Sistemas de QR. Formulación de medicamentos. Interoperabilidad de distribución y dispensación. Tendencias de Big Data en la salud. Atención centrada al paciente. Proporcionar un cuidado de salud óptimo. Reducir los costos de atención médica. Mejorar la calidad y coordinación de la atención en salud. Internet para cosas de la salud. Monitoreo del comportamiento del paciente. Monitoreo de glucosa, presión arterial, etc. Disminución directa de la intervención médica. Reducción de costos. Reducción de fraude, desperdicio y abuso. Análisis de registro de pacientes y aspectos de facturación. Prescripciones médicas idénticas para el mismo paciente llenando en múltiples lugares. Análisis predictivo para mejorar resultados. El modelo predictivo sobre los datos se está utilizando para el diagnóstico precoz y está reduciendo las tasas de mortalidad. Monitoreo en tiempo real de los pacientes para identificar cambios en su condición. Información que ayude a la toma de decisiones de los profesionales de salud. Los lugares donde se pueden aplicar técnicas analíticas del Big Data son muy variadas, como son datos personales, datos administrativos, datos clínicos, datos procedentes de medios sociales, medicina poblacional y tecnologías Big Data. La investigación en salud venía centrándose en analizar un grupo de personas representantes de la población general y extrapolar los resultados obtenidos al resto de la población. La población en su conjunto podrá verse beneficiada si aplicamos las oportunas técnicas de análisis de datos en medicina. Para ello tenemos ejemplos como obtener un repositorio centralizado, estructurado y normalizado de alertas, segmentar la población en grupos según sus características sociosanitarias similares y niveles de riesgo, analizar
con eficacia o efectos secundarios en el tiempo de un fármaco o un determinado tratamiento. Estratificar la población para escoger los pacientes de los estudios y mejorar así la eficacia de los ensayos clínicos. Técnicas Big Data y medicina participativa. Un test con mejores resultados clínicos. Medidas de prevención más eficaces. Diseños. Nuevos tratamientos. Trato. Personalizado. Reducción de errores médicos. Big Data para una medicina preventiva. Resultado de aplicar tecnologías Big Data en medicina. Campañas de salud ambiental y laborales específicas. Vigilancia de brotes epidémicos y situaciones de emergencia sanitaria. Desarrollo de programas de investigación en salud pública. Políticas públicas para el desarrollo de la educación para la salud. Medicina personalizada con Big Data. El Big Data nos puede servir para crear soluciones para la toma de decisiones basadas en datos reales. Teleasistencia para optimizar sus servicios. Tratamiento del paciente para fomentar la planificación. Redes sociales y las apps de eSalud. Aprovechar la información recogida por los wearables. Potenciar el autocuidado de las personas, ofreciendo más y mejor información sobre salud pública, planes nutricionales, ventajas de la actividad física, ayudas sociales, etc. Modelos algorítmicos para una medicina predictiva. Práctica de los profesionales sanitarios. Sistemas de alertas inteligentes. Predicción del gasto sanitario. Control de epidemias. La medicina predictiva anticipa las probabilidades de que algo suceda y sus complicaciones y permite intervenir antes de que suceda. Big Data y la cronicidad. Colectivos como las personas con discapacidad y los enfermos crónicos son dos colectivos especialmente vulnerables que pueden verse enormemente favorecidos por la aplicación del Big Data en la salud. Medicina 4Ps. Predictiva, personalizada, preventiva y participativa. Genera un gran consenso entre los expertos sobre la potencialidad de estas tecnologías para impulsar la medicina del futuro, o también llamada medicina de las 4Ps. Esto es, hacia una medicina personalizada, predictiva, preventiva y participativa. Ejemplo de medicina personalizada. El cáncer de mama es un buen ejemplo. Hoy sabemos que no existe un solo tipo de cáncer de mama, sino que se trata de varias enfermedades diferentes. Medicina predictiva. Por ejemplo, programas de inmunización. La medicina predictiva se realiza de forma individualizada. Por ejemplo, el glaucoma es una enfermedad monogenética, cuya detección temprana puede prevenir evitar la pérdida permanente de la visión. Medicina preventiva. La medicina preventiva se define como las prácticas médicas que están diseñados para prevenir y evitar la enfermedad. Les dejamos un pequeño cuestionario para entender mejor el tema. También pondremos la linkografía de donde obtuvimos la información que recopilamos para este video, si les interesa analizar algunos puntos más a detalle.